Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un miércoles más en esto que hemos denominado controversias. Como cada miércoles a partir de la hora 21 por la televisión pública fueguina. Un saludo muy especial a toda Tierra del Fuego, Río Grande, Tolwyn, Ushuaia y por supuesto a mi reina y a mis dos princesas. Hoy vamos a hablar del ser y del parecer. Usted dirá, ¿de qué se trata? Bueno, ustedes saben que el día 22 el fiscal Luciani terminó una serie de alegatos pidiendo, en principio, digo como la noticia mayor, de alguna manera que cubrió toda esta semana, o lo que va de la semana, terminó pidiendo 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la inhabilitación perpetua. Ese mismo día, antes de finalizar el alegato de la Fiscalía, Cristina Fernández, a través de sus abogados, había pedido la posibilidad cierta de, al día siguiente, es decir, el 23, tener la posibilidad de un alegato. El juzgado interviniente no se lo otorgó y por eso el día 23, a partir de la hora 11 aproximadamente, comenzó durante 98 minutos desde sus oficinas en el Senado de la Nación una comunicación a través de YouTube donde esgrimía una serie de consideraciones que, según ella, le hubiese gustado esgrimir frente al juzgado y por eso lo hacía de esta manera. Algunos dicen, que fue tanto lo del fiscal Luciani como lo de la vicepresidenta, una puesta en escena y demás. Bueno, lo cierto es que ha corrido desde el lunes y el martes ya ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Vamos a hablar de estos dos temas hoy. Y a su vez también vamos a hablar sobre una reunión. ¿Recuerdan la semana pasada? Hubo una reunión, creo que no me acuerdo si fue el miércoles o jueves de la semana pasada, de gobernadores, que fue pedida, es decir, fue armada por Axel Kicillof, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros quien fue en representación del gobernador, Gustavo Melella. Estamos hablando de Federico Greve, legislador provincial, Forja. Ella está en el piso. Gracias por venir, Federico. Gracias a vos. Y también vamos a hablar con... ¿Por qué? Porque hubo algunos... yo no sé si calificarlo de tenues anuncios, globos de ensayo o cierta aceleración hacia un 2023 que no está lejos. Sí está lejos en fechas, quizás no en los hechos ni en la práctica. Recordemos que ya en junio del año que viene se vota aquí en Tierra del Fuego. Estamos hablando de que estamos a cuánto del Mundial, se viene fin de año, enero y febrero queda muy poca gente. Bueno, haga números, digamos. También haga número de pesos, porque cuando va al supermercado nos pasa absolutamente a todos esta bendita inflación, a dónde se ha ido. Bueno, de estos temas vamos a hablar y también está desde Buenos Aires, que ya le vamos a saludar, está el senador de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Pablo Blanco, que ahí ya está en escena. Senador Blanco, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo le va? Igual y buenas noches, Federico. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por aceptar el convite. Qué bueno esto, digo, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos pibes, ustedes son quizás más jóvenes que yo tengo 67. Nuestro teléfono... no sé. Ojalá tuviera eso yo. Bueno, digamos, estoy en el medio. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando éramos pibes, nuestro teléfono eran 2 latitas de tomate y un hilo. Y éramos Gardel nosotros. Y esta bendita tecnología nos da la posibilidad cierta de, no importa donde uno esté, poder estar comunicados, ¿sí? Como en este caso, Ushuaia, el senador en este caso en Buenos Aires. Y también estaba invitado el senador Matías Rodríguez, porque también fue de la partida con esto de la posibilidad cierta de lanzarse en una candidatura a gobernador. Por cuestiones inherentes a su función no ha podido estar presente. Físicamente no, porque está en Buenos Aires, pero ni tampoco a través de vía remota. Así que desde ya les agradezco a ambos. Bueno, a mí me gustaría, en principio, y antes de irnos a la primera pausa, una definición, una opinión sobre lo que pasó. Por eso decía, el día 22, fíjense, ustedes saben lo que es el 22 en la jerga de los números, el loco. Loco.
Bien, lo que no sé qué es el 23. Si alguno me puede decir que es el 23, la verdad que le agradecería. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Perdón? El cocinero del 23. El cocinero. Mira, resultó apostador. Está bien, el cocinero. O sea, ¿usted quiere decir que lo del 23 fue quien le dio de comer a todos? No. No sé, si me pregunto. Bueno, no, digo, empecemos de alguna manera. Su opinión sobre lo que pasó el día 22, puntualmente sobre el fin del alegato del fiscal Luciani, el pedido, en principio, de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, y bueno, el agua que comenzó a correr bajo el puente a partir de ese momento. Su opinión, senador. Bueno, antes que nada, el 22 sucedió lo que, o culminó el alegato que estaban haciendo los fiscales, que empezaron 9 días antes. Bueno, fue la definición, fue la postura de la fiscalía o de los fiscales sobre este juicio, la solicitud que hacen a los jueces, a quienes van a juzgar, sobre la pena que a consideración de la fiscalía o de los fiscales que actuaron en el caso le correspondería al vicepresidente de la Nación, al exministro de Vido, a José López y otra serie de funcionarios, a Lázaro Báez, que están siendo analizados en este juicio. Parece que fue los fundamentos y la solicitud de la pena de los fiscales. Que esto no quiere decir que sea la condena definitiva, sino que es lo que la fiscalía solicita. Greve, ¿su opinión al respecto? La verdad que yo entiendo que, como dice Pablo, por supuesto no es una condena definitiva, pero es un pedido, entiendo yo, en base al alegato que hace el fiscal, que como persona del derecho se aparta mucho, digamos, de los parámetros que pueden llegar a tener los hombres de ley para poder emitir una acusación de este tipo, ¿no? Recordemos que el fiscal es quien hace la acusación de un imputado por un hecho delictivo. En este caso, habiendo pasado toda la etapa probatoria, se llega a este momento donde el fiscal hace la acusación formal ante el tribunal para que pueda resolver estos 12 años de condena que se pide. Primero, por supuesto, uno, en términos personales, no comparte los términos del fiscal, porque entendemos que se aparta del derecho. No solamente eso, sino que, como dato curioso y como dato digamos, de los juicios, cuando uno hace una inhabilitación para ejercer cargos públicos y pone un monto de condena, la inhabilitación es generalmente por la cantidad de los años de condena que se pide. Acá claramente no perpetua. Se hace un pedido de perpetuidad a no ejercer cargos públicos. Entonces eso ya empieza a encender un motivo de alarma respecto de lo que nosotros entendemos que no compartimos, que es un exceso en el pedido de condena respecto de las pruebas y los hechos analizados en la causa, ¿no? De alguna manera la vicepresidenta, estamos hablando de Cristina Fernández, había solicitado antes de que el fiscal termine su alegato y solicite la pena, a través de sus abogados, la posibilidad cierta de alegar el día posterior, cuando ya había alegado en su momento, y recordemos que en algún momento fue visto por todos, le preguntaron si tenía algo más que decir, dijo no tengo más nada que decir, a mí me juzgará la historia, y demás, como que no tiene más nada que decir, digo, no conozco exactamente el idioma legal. Muchos preguntan, el juzgado, ¿debería haber otorgado la posibilidad cierta de que Cristina pudiese hablar al día siguiente, desde el punto de vista legal? ¿No? Si me preguntás legalmente, sí, el código no especifica un momento para ampliar la indagatoria. El imputado, en este caso Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, tienen la posibilidad de ampliar indagatoria en cualquier momento del proceso, por más que sea el momento de los alegatos, porque, como bien sabés, Aníbal, acá se trata de la libertad de las personas. Y cuando uno se tiene que defender, tiene que usar todo lo que tenga a su alcance para poder defenderse. Creo que fue, a mi entender, un error del tribunal no darle esta posibilidad de defensa
a Cristina Fernández y obviamente cercenándole este derecho de poder ampliar la indagatoria y poder explicar algunas cuestiones que por ahí no se recordaban en ese momento o no se tenían con la claridad o no se había escuchado por lo menos el principio de los alegatos respecto de este tema. Podría haber sido una posibilidad de haberla escuchado antes de poder terminar con los alegatos, pero bueno, esto es una decisión del tribunal que uno entiende que también es controversial, ¿no? Digo, es difícil. Digo, Pablo Blanco, una decisión de estas características del tribunal, analizándolo desde el punto de vista político, ¿no? Ya lo analizó de alguna manera Federico Grea desde el punto de vista legal. ¿Le dio a la vicepresidenta Cristina Fernández la posibilidad cierta de expandir su imagen política al sentirse de alguna manera, a ver, dicen, cuasi proscripta por parte de la justicia, al no darle esta posibilidad? Y lo terminó haciendo desde, insólito, porque creo que es la primera vez que se ve, desde sus oficinas del Senado. ¿Cómo lo ve esto, Blanco? En principio, por lo que uno puede consultar, porque yo no soy especialista en derecho, en eso tiene mucha más ventaja Federico en este sentido. Por lo que uno pudo averiguar, el tribunal actuó en forma correcta. Las pruebas que se habían incorporado en su momento, la Fiscalía lo mencionó y la defensa no hizo ningún tipo de observación al respecto. Respecto a esta causa, todos recordamos cuando fue citada a indagatoria la señora vicepresidenta de la Nación, las actitudes que tuvo. Cuando el tribunal le preguntó si tenía algo más que agregar, ella dijo, no, acá los que tienen que hablar son ustedes y la misma justicia ya, a mí la historia ya me juzgó, así que los que deberán dar explicaciones son ustedes. Inclusive creo que ella va a tener posibilidad ahora a partir de la actuación de sus defensores de rebatir la acusación por parte de los fiscales, como así también tengo entendido que tiene la última palabra en este juicio. Y a su vez han montado toda una estrategia de proscripción, cuando en realidad esto lo que ha sucedido es un pedido de condena de la Fiscalía. Ahora vienen los alegatos de los defensores, después viene la última palabra de ella, después viene el análisis del tribunal. Supongamos que el tribunal ratificara lo que dice la Fiscalía. Tiene la instancia de la apelación. Supongamos que la instancia superior dice que ratifica lo del tribunal. Tiene la instancia de la Corte. Y que la sentencia, en caso de que quedara como la planteó la Fiscalía, proscribiría o no le permitiría o la inhabilitaría una vez que quede firme por la Corte Suprema de Justicia. Y en los tiempos de la justicia eso va a suceder, vaya a saber cuándo. Menem estuvo más de 18 o 20 años esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, de acá al año que vienen las elecciones, me parece que esto todo es montar toda una estrategia de proscripción, de que la quieren proscribir. En otro sentido, utilizar las instalaciones del Senado de la Nación para hacer lo que hizo la vicepresidenta, me parece que es una falta de respeto. Con un agravante, nosotros teníamos actividad y muchos viajamos para la actividad que tenía el Senado de la Nación en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Qué hizo la presidenta? Canceló todas las actividades del Senado, cerró el Senado por la situación de lo que ella tenía que hablar a través de las redes sociales. Montaron toda una estrategia de proscripción y de persecución. Inclusive muchas veces en los propios dichos de la señora vicepresidenta de la Nación, ha sido temerario en un montón de cosas. Insinuó que Néstor Kirchner, su difunto esposo, había cometido irregularidades con la adjudicación a Clarín del tema de Cablevisión. Ahí tuvo una lectura. Tiene una lectura sesgada a continuación de eso cuando dice que porque un prófugo de la justicia, como es Pepín Rodríguez, pone un aviso, un obituario en un diario nacional por el fallecimiento de un familiar del fiscal, dice que es una muestra de connivencia, pero se olvida que uno de los acusados, Lázaro Báez, no solamente puso aviso, sino que le hizo el mausoleo a Néstor Kirchner. Entonces, ¿cuál es la vara? ¿Con qué se mide? Entonces me parece que acá se está montando toda una estrategia para tratar, entre otras cosas, de simular
la terrible situación económica que está atravesando el país y quieren tapar con esto el verdadero desastre económico que está sufriendo la sociedad argentina. Esa es la lectura que yo hago, Aníbal. Cuando se habla de proscripción, es decir, bueno, usted bien lo explicaba, ¿no? Es decir, y lo charlábamos también acá con Federico Greve, que quede claro que recién podría llegar a proscribirse cuando hay sentencia firme. Estamos hablando de una sentencia del juzgado actual, de no tiene la posibilidad cierta, supongamos, dos posibilidades, culpable o inocente. En el caso de inocente, listo. Puede apelar también la Fiscalía. Sí, nuevamente. falta de mérito también. Sí, falta de mérito. Y también iría a casación. En el caso de ser culpable, la defensa puede apelar a casación y casación puede hacer lo mismo que el juzgado actual. Falta de mérito, culpable o inocente. Y ahí, tanto una como otra tienen la posibilidad cierta de ir a la Suprema Corte, conviniendo que la Suprema Corte no tiene sus tiempos. No tiene tiempos, No tiene límites. tiempos, no tiene límites. Les hago un agregado a Pablo Blanco. El actual legislador Colasso estuvo 12 años en la Corte. No, por el juicio político que tuvo en nuestra Tierra del Fuego, y tuvo 12 años después una sentencia de la Corte. Por eso digo, está bien, los tiempos de la Corte nadie los maneja, no tienen límite de tiempos, y es algo que también hay que empezar a discutir. Digo, me parece que es importante. Si me permitís, Aníbal, ya que trajo Federico el caso ese, Colasso fue inhabilitado aparentemente por la justicia y sin embargo fue senador de la Nación y no tuvo ningún inconveniente para presentarse, porque la sentencia no estaba firme. Entonces, esto ratifica aún más lo que yo digo, que quieren armar todo un escenario de proscripción, de persecución política para tapar el desastre económico que está viviendo el país, entre otras cosas. Pablo, déjame aclararle. Aparte, con el agregado que algunos que tenemos, por esas cosas del destino, conocimiento de algunos de los actores de esta denuncia, la verdad que cuesta mucho creer que es todo un invento. Porque, Aníbal, yo fui compañero de trabajo de Lázaro Báez en el Banco de la Nación Argentina durante muchos años. Y la verdad que sorprende que de empleado bancario haya sido el empresario exitoso que fue. Entonces, la verdad que me deja muchas dudas al respecto. Acá quiere aclarar algo, Greve, Blanco. Una sola cosa, Pablo. Sí fue inhabilitado por la condena política, el juicio político, sobre 12 años en la provincia. Sí pudo presentarse a cargos nacionales, por eso fue senador de la Nación. Estamos hablando del caso puntual de Colasso, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, la primera. Les digo como para que lo piensen. ¿Qué significa, le hace bien al país? No importa. Ustedes saben que en este país existen los unos y los otros. Algunos dicen una ancha vereda del medio, que la verdad que, no sé, se habla de la derecha, la pregunta es si los que hablan de derecha son de izquierda o los que hablan de la izquierda son de derecha. ¿Existe una derecha y una izquierda en el país? Y la otra, ¿le hace bien al país? Estamos hablando de nosotros, ya la estamos, ya la vivimos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen atrás, nuestro. Esta consigna de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Me lo contestan después de la pausa? Ambos. Señores, vamos a la pausa, la primera. Lo decíamos antes de irnos al corte, es decir, en esta bendita Argentina, porque la verdad que cuando uno se plantea, que ya tenemos algunos años y hemos pasado gobiernos y hemos pasado quizás la parte más oscura de la historia argentina, que fue la época militar, muchos que la padecimos, entre los que me cuento, y vemos las posibilidades ciertas que tiene esta Argentina. Y cuando, a causa de la política, mezclado con la justicia, mezclado con la economía, mezclado absolutamente con todo, pasan cosas como esta, y de pronto, se vive mucha violencia en nuestro país. Y esto de, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? A mí no puedo decir que me choqueó, pero me hizo acordar a algunas otras épocas. Es decir, acá no hay una proscripción, y esto es opinión, no existe una proscripción desde el punto de vista judicial, recién la va a tener en todo caso Cristina cuando tenga una sentencia firme. Y sabemos que la justicia, es decir, históricamente, ¿qué dijimos de la justicia? Y también me hago cargo. Siempre la justicia estuvo del lado del oficialismo. Bueno, se la está juzgando a la actual vicepresidenta en un
espacio en que está gobernando el Frente de Todos. Bueno, pero esto de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Cómo les toca a cada uno de ustedes? Es decir, su opinión. Mi opinión es que es, digamos, una frase poco feliz. Digo, la verdad que de alguna manera, si eso incita a algún tipo de violencia, la verdad que no es bueno, para nada, como consigna, ¿no? Me parece que este tipo de consignas que son muy combativas o pueden tener un origen violento de alguna manera no ayudan. No ayudan a la política, no ayudan a la justicia, no ayudan a la Argentina. Digo, me parece que no está bueno, arengar de esa forma, porque lo cierto es que, bueno, obviamente, atrás de la juventud de muchos militantes y muchas personas, por ahí hay cierta irracionalidad, ¿no? en la defensa, en el reclamo, y se va por ese lado. Y esperemos que esto no traiga ninguna consecuencia real, ¿no? Digo, te escuchaba atentamente lo que decías y vivimos cosas tan feas a lo largo de nuestra historia que volver a pensar solamente en eso ya da escalofrío, ¿no? Blanco, ¿tu opinión? En parte coincido con lo que dice Federico en el tema de la agresividad que puede traer este tipo de declaraciones. Pero acá también tenemos que ser respetuosos de las instituciones. La vicepresidenta y todos los que están en esta causa están siendo juzgados por un poder independiente, que es la justicia. La mayoría, te diría, más del 90% de quienes actuaron o están actuando en este proceso son todos jueces y fiscales designados por quien está siendo juzgada. Y la mayoría, o todos del 83 a la fecha, aprobados por la mayoría del Partido Justicialista. Entonces me parece que no se puede decir bajo ese punto de vista, como dicen, la justicia macrista, porque la verdad que todos los que han actuado en esta causa son todos designados en el proceso, en los gobiernos de Cristina Kirchner o anterior, en el gobierno de Néstor Kirchner, o con aprobación siempre del Senado. Y me parece que es desviar la atención. Está en el trámite judicial, hay que ser respetuoso de la justicia. La justicia está actuando. Y por ahí muchas de las consideraciones que se hacen rebuscadas, donde, por ejemplo, tratar de relacionar porque uno de los funcionarios actuantes, hijo de alguien que fue funcionario en la época de la dictadura, entonces estamos volviendo a la dictadura, me parece que poco hace para el avance que necesariamente necesita este país y para la unificación que necesitamos, porque este país lo tenemos que arreglar entre todos. Y si seguimos ahondando la grieta de esta manera, la verdad que me parece que las soluciones están cada día más lejos. Entonces me parece que seamos respetuosos de la decisión de la justicia. Ahora van a ejercer el derecho de defensa, tiene todas las garantías constitucionales los que están siendo acusados en este juicio. Esta es una causa que se inició inclusive en su propio gobierno, porque esta no es una denuncia llevada adelante por el gobierno de Juntos por el Cambio, es una denuncia que se inició cuando ella era presidenta de la Nación. Entonces me parece que hay que estar menos nervioso. Si uno está tranquilo, que no tiene nada que ocultar, que nada que esconder, tiene que estar menos nervioso, tiene que ser respetuoso de las instituciones, porque en este país funciona la división de poderes, y acatar lo que diga la justicia, con todas las garantías que tiene de acá hasta el final del proceso. Me parece que demostrar este nerviosismo, hablar durante más de una hora sin rebatir una sola prueba de las que los fiscales acusaron, me parece que da indicios de que hay mucho nerviosismo y que las cosas no son tan claras como ellos dicen. Pero bueno, yo no voy a prejuzgar a nadie, yo voy a esperar que la justicia funcione y bueno, después opinaré una vez que la justicia dicte su veredicto. Breve como abogado, ¿no? Es decir, cuando se habla dicen no hay pruebas fehacientes. Es decir, ¿qué significa? ¿Hay pruebas fehacientes y comprobables en la acusación de Luciani? ¿Hasta donde se conoce? La realidad que, bueno, claramente hay que entrar en el fondo del asunto y, digamos, en el expediente como para poder dar una respuesta profesional al respecto, ¿no? Digo, esta es la realidad. Uno puede ver lo que dice el fiscal, ver lo que dice la defensa y sacar sus conclusiones en base a las pruebas que se presentan. Sí, la verdad, déjame decirte algo que, más allá de lo que dice el senador, que no está bueno que vos tengas la foto de un fiscal y un juez jugando al fútbol en la quinta de un expresidente. Digo, vos lo decías recién, la justicia es oficialista. Bueno, es tan oficialista que en algún momento
fue kirchnerista para nombrarlo, pero después fue macrista para ir a jugar al fútbol. Entonces, la verdad que a mí me da que pensar, digo, me da como una cuestión. Yo no estaría tranquilo si yo fuera imputado en una causa de ese tipo, y digo, la verdad que hay como un dejo de parcialidad respecto de lo que pueda llegar a pasar. Por lo menos, en principio, prima facie. Después, por supuesto, depende del profesionalismo que ejerza cada una de las personas, y por eso digo, me parece que la locución del fiscal en esto, con respecto a las pruebas, yo entiendo que parcializa pruebas, que toma pruebas que en realidad no las extiende, toma testimonios que también los parcializa. Entonces, la verdad que hay muchas de las cosas que en derecho nos recomiendan no hacer, porque estas son las cuestiones que llegan a conclusiones o a sentencias que no son de la verdad o de la justicia, y son cuestiones más complicadas o más tendenciosas respecto del actor que se trate, ¿no? Por eso digo, cuando uno habla de las pruebas, bueno, las pruebas contundentes y la sentencia definitiva va a ser cuando los jueces fallen, y entonces uno, cuando analiza y ve lo que sucede, para dar una respuesta cierta, uno tendría que haber estado los años que cursó la investigación y poder decir si lo que dice hoy Luciani o lo que va a decir la defensa concretamente se rebaten o no. Tú esto, la pregunta desde el punto de Aníbal, vista... si me permitís. Sí, a ver, es charla de bar esta, así que cuando quiera métase. Me parece que plantear una foto donde funcionarios judiciales van a participar en un country que es público, donde se organizan campeonatos del Poder Judicial, y porque está dentro de un terreno o de un country, que es grande, que es inmenso, donde en parte está la residencia de quien fue presidente de la Nación, me parece que es muy amañado, muy agarrado a los pelos. Entonces, ¿qué diríamos nosotros entonces de todas las fotos de abrazado que sale Kirchner con Lázaro Báez? ¿Qué diríamos nosotros de la foto que sale Cristina con Lázaro Báez? ¿Lo vamos a condenar por la foto? Me parece que es una falta de respeto. Y si vamos a la apariencia, te vuelvo a decir, en el año 72, quien te habla era compañero del Banco Nación de Lázaro Báez. Y después de un montón de años que se cambió de banco, de la noche a la mañana, compró propiedades por 20 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo no digo que es culpable. Me llama la atención nada más el progreso que tuvo. Porque de empleado bancario a ser el empresario que fue, pero no soy yo quien lo debe juzgar. Para eso está la justicia. Entonces yo voy a esperar el fallo de la justicia y después veremos. No conozco en profundidad las pruebas, pero reitero, la vicepresidenta en su larga discurso de ayer no rebatió una sola prueba o una sola de las acusaciones que el fiscal le hizo. O culpa de Macri, o culpa que se sacaron una foto, o que son parientes de gente que actuó en el proceso, o que la persiguen, pero todo evasiva. No rebatió ninguna prueba. Seguramente ahora los defensores lo van a poder hacer, pero reitero, yo no estoy prejuzgando. Yo voy a esperar el fallo final. Bueno, nos metemos en lo nuestro. ¿Usted quiere agregar algo, Greve? A lo que dice... No, está perfecto, me parece bien. Nos metemos en el ámbito de la provincia. Días atrás hubo dos senadores, uno por el oficialismo, otro por la oposición, en este caso el senador Pablo Blanco, y por el oficialismo el senador Matías Rodríguez, que plantearon la posibilidad cierta, vería con agrado la posibilidad, y me gustaría, de llegar a pelear la gobernación de la provincia. ¿Cómo es esto, Blanco? Bueno, empecemos por el principio, no empecemos con informaciones que no son correctas. Yo no escribí la editorial de Tiempo Fueguino. Yo contesté a la requisitoria de un periodista, que fue anteriormente, también lo dije. Por supuesto que a mí me gustaría ser gobernador de la provincia, pero siempre digo y reitero lo mismo. Lo primero es el proyecto. Primero hay que trabajar en un proyecto y después ver quién lleva adelante el proyecto. Es una posibilidad de poder ser precandidato a gobernador. Uh-huh. Ahora, algunos dicen, están muy apurados. No, yo no estoy apurado, pero si a mí me preguntan, no les voy a decir, no, yo no me voy a hacer el tonto. No, falta mucho, si yo ya lo he manifestado. Entonces me parece que los que están apresurados para ver quién va a ser candidato o no candidato son los que preguntan. Yo no estoy apurado, estoy trabajando en un proyecto y mi aspiración es ser precandidato dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Después la gente decidirá en Juntos por el Cambio, cuando se lleve adelante las elecciones, si yo soy el responsable de llevar adelante el proyecto, si es otro. Pero bueno, yo no estoy apurado por decir que quiero ser candidato a gobernador. Estoy trabajando para eso, para que mi espacio lleve un proyecto diferente.
Bueno, vio porque vamos a la fuente. Es decir, quizás yo sería el apurado por saber si Pablo Blanco va a ser gobernador, pero por eso dijimos, no nos dejamos llevar por una gacetilla o una nota de prensa, fuimos directamente a la fuente. Y ahí vino la pregunta. ¿Cómo lo...? ¿Qué me iba a decir algo? Yo pensé que había terminado su carrera con el broche de oro de ser senador, digo, como lo manifestó públicamente. Y bueno, puede ser que por ahí sea mi cierre de ser senador y no llegue a gobernador, pero no por eso no lo voy a intentar. No, está perfecto. ¿Cómo ve la actual situación provincial? El otro día, días atrás, hace unos días atrás, el gobernador Gustavo Melella, cuando algunos periodistas en la ciudad de Río Grande le solicitaron su opinión sobre lo que se había planteado en distintas gacetillas de prensa sobre la posibilidad cierta de Pablo Blanco, candidato o precandidato a gobernador, o vería con agrado una candidatura a la gobernación en el 2023, y el actual senador Matías Rodríguez también habló del peronismo. Cuando habló del peronismo, bueno, el Forja es parte del Frente de Todos. Por supuesto. El Matías Rodríguez habló de peronismo. Sí. Bien, planteó, si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos, que el único senador con el que tiene relación es Pablo Blanco, que es el único que le pregunta si hace falta algo para la provincia. Me imagino que le habrá llegado esa declaración de Gustavo Melella. A mí me pregunta Aníbal. Sí. Y sí, pero yo no sé por qué se sorprenden tanto. ¿A quién represento yo? Tal cual. Yo represento a la provincia de Tierra del Fuego, no represento a la Unión Cívica Radical pura y exclusivamente o a Juntos por el Cambio. Yo soy senador de la provincia de Tierra del Fuego y cuando hay algún tema que puede afectar los intereses de la provincia, mi obligación es consultarle a las autoridades provinciales cuál es su opinión. No, perdón, Blanco, Fíjate una cosa, con el pacto fiscal. Perdón, la sorpresa fue... Espere. Que firmó el gobernador. El pacto fiscal que firmó el gobernador. La mayoría de mi bloque o de mi interbloque no acompañó. Y sin embargo, yo sí acompañé. Porque me parece que es lo que realmente corresponde. Porque nosotros hablamos de federalismo y después, cuando llega la oportunidad de defender el federalismo con la excusa de que no se pueden aumentar los impuestos, hacemos caso omiso. La responsabilidad de aumentar los impuestos después del pacto fiscal o no es del gobernador de la provincia y de la legislatura provincial, no del Senado de la Nación. Pero yo tengo la obligación de acompañar la decisión del gobernador porque independientemente de esa posibilidad de aumentar o no los impuestos, tiene una serie de beneficios que la provincia necesita. Y mi obligación como representante de la provincia es consultar con las autoridades independientemente que no sean de mi espacio político y actuar en consecuencia. No tiene que sorprender, al contrario. Debería sorprender que uno haga caso omiso a las necesidades de la provincia. ¿Me deja meter un bocado? Cuando usted habló de sorpresa, la sorpresa fue que lo mencionó, no que lo haya mencionado usted, sino que no haya mencionado el mismo diálogo que mantiene con usted con los senadores que actualmente son del Frente de Todos. Estamos hablando de Matías Rodríguez y la senadora Duré. Eso no se lo puedo contestar yo, Aníbal. No, por eso, digo, lo que sorprendió fue eso. Digo, fue una caricia, en todo caso. No que sorprenda, digo, la verdad que yo tengo que destacar, como lo destacó el gobernador, que Pablo Blanco como senador, no importa, digo, el espacio político siempre está a las expensas de lo que necesiten los fueguinos, o por lo menos es con quien se tiene contacto a los fines de poder ver los intereses o velar por los intereses en la Cámara, que a veces es una tarea titánica, porque la verdad que el interior del país, como dice Pablo, a veces está olvidado, es decir, desde el gobierno central se centraliza mucho en lo que pasa en Capital Federal, Córdoba y las provincias centrales, y la verdad que a veces las provincias del interior quedan relegadas en muchas de las cuestiones, y por ahí hay algunos senadores o algunos diputados o algunos representantes a nivel nacional que no conocen la problemática, digamos, de latitudes como aquí y, por ejemplo, algunas cuestiones hemos tenido algunos consensos regionales donde nos han acompañado diputados de Santa Cruz o diputados del norte del país que entienden la posición de Tierra del Fuego. Y la verdad que se hace un trabajo, digamos, tanto el senador como Mabel Caparrós como diputada nuestra del Frente de Todos, que forma parte del Frente de Todos y está en la Cámara de Diputados, estamos continuamente en contacto por estas necesidades, ¿no? Digamos que no es la misma relación, por lo menos lo entiendo yo así, del gobierno provincial entre Matías Rodríguez, Eugenio Duré y Pablo Blanco. No, la verdad que no, porque en realidad uno tiene que reconocer que nosotros
antes de estar en la Intendencia de Río Grande, cuando el actual gobernador fue intendente en la ciudad de Río Grande. Antes éramos empleados municipales, yo soy empleado de planta permanente de la municipalidad y fui funcionario también del gobierno anterior a la Intendencia, que era el ingeniero Martín, y ahí lo conocemos a Pablo Blanco como funcionario de la gestión. Entonces, uno por ahí, por afinidad, por conocimiento, digamos, personal y demás, tiene más cercanía, digamos, con la gente que compartió, digamos, el trabajo en la municipalidad, y por ahí de ahí deviene, digamos, que fueron compañeros de gabinete con el gobernador de la provincia, ¿no? Alguien me dijo el otro día, no sé si comparten esto, una frase que me quedó, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional. Me decía, el poder de excepción y la oposición no entusiasma. Se lo repito, el poder decepciona y la oposición no entusiasma. ¿Están de acuerdo con esto? Verdaderamente, en realidad yo diría que no. Es una frase que desanima a cualquiera. Digo, para mí eso está muy cercano o roza muy cerca la antipolítica. Digo, la verdad que el poder de turno no sirva y la oposición tampoco sirva, la única forma que conocemos nosotros de transformar la vida de la gente es a través de la política. Digo, en transformar situaciones injustas en justas es la política. Digo, y si nosotros denostamos o de alguna manera arengamos a que la política no es la que sirve, en realidad no es que estamos, digamos, haciendo cuestiones buenas, sino que estamos denostando lo único que puede transformar la vida de la gente. Digo, y la verdad que este tipo de frase por lo menos desalienta a nosotros los políticos. Digo, uno reivindica la política en este sentido, en el hacer por el otro. Blanco, ¿me lo contesta después de la pausa? A ver si está de acuerdo o no. Bueno. ¿Y qué opina sobre esto del poder de excepción y la oposición no entusiasma? Siendo de la oposición en este caso. Nos tenemos que ir a un corte. Me quedan 2 cortes. A ver si unificamos cortes, ¿le parece? Véanlo ustedes ahí en producción. Pausa. Último bloque en el programa de hoy. Había quedado una pregunta pendiente que ya la había contestado de alguna manera aquí en el legislador Greve. Y por algo que me han dicho y me quedó, digo, bueno, se lo voy a preguntar a oposición y a oficialismo. Me decían, y esto para en todo caso para Blanco, me decían el poder de excepción y la oposición no entusiasma. ¿Cómo lo ve? Me parece que realmente tanto el gobierno como la oposición no le estamos encontrando soluciones a la gente. Pero de ahí a que sea una decepción es avanzar hacia otro tipo de gobiernos, y la democracia la mejoramos con más democracia. Yo creo que es cierto que la política en general está en deuda con la gente. Pero bueno, hay que analizar distintas situaciones. Me parece que hay algo que nos está haciendo mucho daño a los argentinos, y que es no poder ponernos de acuerdo, no poder ponernos de acuerdo en buscar soluciones en conjunto, en creernos que solamente uno es dueño de la verdad y lo que opina el que piensa distinto no tiene nada que ver. Y me parece que mientras así sigamos vamos a estar en peores circunstancias y con peor situación con respecto a la gente. Pero yo no coincido para nada y no estoy con aquellos antipolíticos que hablan de la casta y continuamente están criticando la casta y forman parte de la misma y no se hacen cargo de que forman parte de la política. Porque acá la responsabilidad de todo, del oficialismo y de la oposición, pero esencialmente de los principales dirigentes que deben buscar, caminos de entendimiento y avanzar en las cosas que nos unen y no esencialmente hacer hincapié en las cosas que nos dividen, porque el resultado es que no le solucionamos los problemas a la gente, que estamos pura y exclusivamente viendo lo que nos afecta a nosotros, y lo sucedido el 22 y el 23 es una clara evidencia de eso, que algunos están más preocupados en su futuro personal que en los destinos del país. ¿Cuándo va a andar por acá por Ushuaia? Porque me imagino, digo, hoy Pablo Blanco, corre por un cuenta esto, ¿no? Pablo Blanco le gustaría realmente, ya lo ha manifestado en más de una oportunidad, pujar por la gobernación de la provincia. Está trabajando, me imagino, en algún programa, es decir, el 2023 está lejos, pero está cerca.
y hoy lo decíamos, llega el Mundial, después llega fin de año, después llega enero y febrero que no queda nadie en la isla, o muy poco, y en junio tenemos elecciones. ¿Está trabajando ya, por lo menos Estamos internamente? trabajando no solamente Pablo Blanco, sino todos los del espacio Juntos por el Cambio, el diputado Stefani, los legisladores, el diputado Frigerio, todos estamos acercando propuestas para armar un programa de gobierno que yo espero y anhelo que lo tengamos sobre fin de año para poder explicarlo a la sociedad, para que la sociedad sepa qué es lo que propone el candidato de Juntos por el Cambio, el que sea, y que bueno, después juzgue si en caso de llegar a la responsabilidad de gobernar, si cumple con lo que dijo y no, o no, y que no sea, que eso es lo que trae desazón en la gente, que prometan asado todos los días o hambre cero y que después la realidad diga que no hay ni hambre cero ni asado para todos. Pablo, Y en eso quiero ser justo para todos, ¿eh? Hambre cero, ni asado para todos. Cada uno que se haga cargo de lo que dijo. Está bien, una cachetadita para cada uno, a los unos y a los otros. Blanco, le agradecemos esta comunicación, como siempre. A ver cuándo gracias a vos, Aníbal. Cuando bueno, tenemos por el piso esta oportunidad de estar en contacto con la gente y felicitarlo al casi gobernador Federico Greve por la foto del otro día. Ahora vamos a eso. Bastante parecidito a Gildo Infran, así que ten cuidado, no te contagies de algunas cosas del Gildo Infran. Voy a tratar, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Nuestro saludo. Bueno, ahí estamos despidiendo a Pablo Blanco. Bueno, nos metemos un poco de lleno en esto que planteaba de alguna manera también Pablo Blanco, ¿no? Es decir, hubo reunión de gobernadores el jueves de la semana pasada en La Plata, luego reunión, si mal no recuerdo, de La Plata también en Casa de Gobierno, planteada por ¿por qué? ¿Por el ministro Massa o por el presidente? No, por el presidente, por la hidrovía. Por el tema de la hidrovía. Fue en representación de Gustavo Melella, ¿no? Es decir, uno cuando entra en reunión de gobernadores juega en ligas mayores ahí, y desde los comentarios hasta lo que se charla es absolutamente diferente. ¿Cómo lo vio ese tema? ¿Qué trajo de alguna manera en la mano? Bien, la verdad que una enorme responsabilidad, por supuesto, obviamente representar a la provincia al pedido del gobernador de poder formar parte de esa reunión. La verdad que fue un orgullo para mí, ¿no? Personal, en el sentido de poder participar y poder representar lo que los fueguinos y fueguinas por ahí quieren o necesitan. Dejamos clara nuestra posición en la reunión de gobernadores, donde el tema, yo te podría decir, Aníbal, que fue como trascendente de la reunión, y vos lo decías al principio, medio al pasar y medio rápido, fue la inflación, ¿no? La verdad que cuando todos los gobernadores empezaron a manifestar por distrito cómo veían su situación en cada distrito, lo primero que se coincidió fue el ritmo de la inflación elevada que se tiene y cómo controlarla o cómo, digamos, tratar de controlarla. Digo, un problema que nosotros sabemos que es, te podría decir que endémico argentino, ¿no? Digo, la verdad que no hay muchos países en el mundo incluso que tengan esta inflación, digamos, que nosotros marcamos a lo largo del tiempo, y la verdad que no le encontramos solución. Y en esto, por ahí parafraseo un poquito al senador Pablo Blanco que decía ahora, ni la oposición, ni el oficialismo, ni ahora ni antes pudieron resolver este flagelo que en realidad, por más que uno haga una recomposición salarial, si hace una recomposición salarial y la inflación está como está, se lo come la inflación. Algunos números como para, digamos, adicionar lo que usted está planteando, breve, ¿no? En los últimos 76 años, ¿sabe qué cantidad de ministros de Economía hubo? 64. Mira. 64 ministros de Economía. Y en los últimos 60 años, 54 años, las cuentas del presupuesto nacional terminaron en rojo. Mira. Parafraseando a Tato en algunos famosos... Qué actual Tato, ¿no? Y como decía, lo que uno no sabe es si trajeron la misiadura los ministros de Economía, o a la misiadura la trajeron los ministros de Economía, o claro, una u otra, ¿no? Pero realmente, ¿no? Cuando se habla de este tipo de cosas, 26 presidentes, 64 ministros de Economía y una inflación endémica que no para y no para y no para. Cuando algo extraña, es decir, acá hablamos, el gobierno actual habla de la pandemia,
que la tuvieron todos los países, supuesto. inclusive los países limítrofes nuestros. Habla puntualmente de la guerra en Ucrania, de alguna manera también lo sufren, pero los niveles de inflación que ha tenido la Argentina, sobre todo en estos últimos casi 2 años, año y medio, no tienen absolutamente nada que ver con nuestros vecinos que cruzamos el charco y estamos del otro lado, ¿no? Tal cual, por eso la verdad que Aníbal es algo que hay que ponerse a ver cuál es la solución definitiva. La verdad que no creo que exista a muy corto plazo. Lo cierto es que se trata de confianza, se trata de medidas de gobierno que tienen que ver, por ejemplo, en realidad las que se están tratando de tomar, digo, con que ya sea con el inicio del control de precios, con el tema de las tarifas, con el tema de los subsidios, con el tema de los planes. Los gobernadores, como vos decías en la reunión, plantearon mercados concentradores, que se pueda comprar en alimentos con mercados concentradores y abaratar determinados costos de alimentos, de la canasta básica, mercados concentradores de insumos médicos para poder comprar también regionalmente determinados insumos médicos, para ir bajando también el valor de los costos de los medicamentos, comprando tanto los hospitales como las obras sociales de cada provincia. Digo, son ideas concretas que se van a tener que materializar, por supuesto, con equipos técnicos ya más bajados a tierra, pero lo cierto es que una solución sola, digamos, una acción sola no va a dar la solución. Como siempre decimos, generalmente los problemas, tanto provinciales como nacionales en este caso, uno tiene que tomar un sinnúmero digamos, de soluciones o acciones concretas para poder empezar a darle solución o empezar a abordar la solución del problema, ¿no? Sí, cuando hablamos de problemas, históricamente, digo, son ataques constantes a Tierra del Fuego, por lo que importa Tierra del Fuego. Y el otro día, digamos, desayunamos el volumen que importa Tierra del Fuego con respecto al resto del país, es decir, los dólares que reciben los importadores de Tierra del Fuego para sus plaquetas, para todo lo que es la industria y demás, es apenas el 3%, 3%. del 100% que importa el resto del país. Tal cual. Tal cual. Bueno, ahí estamos los comunicadores, Aníbal. Digo, es tan importante esto comunicarlo, es tan importante hacerlo llegar y digo, a veces cuando uno, y lo decía hace un rato, ¿no? Cuando uno vive en Capital Federal y vive en el centro del país, por así decirlo, a veces tan lejano nuestro, pierde de vista, digamos, lo que nosotros sabemos y lo palpamos digamos, siempre, ¿no? Digo, cómo la industria de Tierra del Fuego fabricó los 2.000 respiradores que se hicieron para la pandemia, cómo la industria de Tierra del Fuego tiene una tecnología instalada que sería muy difícil desinstalarla, y la verdad que eso no hay mucha gente que lo conozca, y además, como vos bien decís, tenemos esta mala prensa, ¿no? De decir, no, bueno, aparte, hoy vino Juan García, es el secretario nuestro de Comercio, y vino a explicarnos, ¿no?, sobre un tema en particular, y él nos decía, con el tema de la aduana, fíjense que nosotros vamos y hablamos con los aduaneros en Capital Federal y no entienden que un producto de Tierra del Fuego, fabricado con elementos de Tierra del Fuego, es un producto nacional. Para ellos uno tiene que hacer un despacho de importación y exportación. Digo, fíjate vos, algo tan sencillo como para nosotros entenderlo, que vivimos en una isla, que tenemos que cruzar el Estrecho de Magallanes, y cuando uno comercia o fabrica un producto entre no sé, Santa Fe y Córdoba, o entre Provincia de Buenos Aires y Córdoba, no pasa nada. Y nosotros tenemos que hacer un despacho y tenemos que contratar un despachante de aduana. Hablábamos de las obras de arte que se llevan al norte, ¿no? Y la verdad que el trámite engorroso que tiene que hacer el artista para poder sacar una obra de arte de la Tierra del Fuego para llegar al continente. Imagínate lo que tiene que ver con la industria. Lo que pasa es que, a ver, cuando se habla de la ley 19640, mal llamada ley de promoción industrial, porque en realidad es una ley de promoción económica y tiene un subrégimen de promoción industrial. Exactamente. Hay muy poco saber por parte, bien lo decías así, hay muy poco saber por parte de aquellos que en muchos casos toman la decisión. Es decir, las decisiones, convengamos, Dios se atiende en Buenos Aires, detrás de la General Paz, y muchas de las decisiones que se toman generalmente se tiene poco conocimiento de este tema. Bueno, está en la responsabilidad del gobierno de la provincia, del gobierno nacional y de los comunicadores también informar este tipo de cosas, para lo cual primero tenemos que conocerlo. Tenés que tener la información para poder comunicarla, exactamente. Bueno, nos estamos yendo. Yo le quiero agradecer, Greve. La semana que viene, iban a estar hoy, pero la semana que viene van a estar aquí el triunvirato de la CGT local. Bueno. Porque
una de las patas fundamentales es la posibilidad cierta que en esta bendita Argentina sindicatos y gobiernos se pongan alguna vez de acuerdo. Porque, digo, parece una dicotomía esto, ¿no? En la época de Macri, inflación, ¿de qué porcentaje comparado con ahora? Mucho menor. Elevaciones de tarifa menores comparadas con los de ahora. Y sí, los sindicatos salían prácticamente a arrasar, sobre todo Capital Federal y demás, con marchas. Hoy los sindicatos salen a marchar contra la inflación. Es decir, en la época de Macri la culpa la tenía Macri por la inflación. Hoy la culpa la tiene la inflación, por eso no marchan contra el gobierno. Es decir, dicotomías en este tipo de cosas que sería bueno preguntárselo a los sindicalistas que componen la CGT. Ley de reforma laboral, libertad sindical, cuántas cosas que podrían cambiar en la Argentina. La ley de contrato de trabajo es del año 46 Claro. en la Argentina. Fíjense si estamos atrasados. Greve, gracias, gracias por venir. No, gracias Como a vos, siempre. Aníbal, un saludo. Señores, agradeciéndole a toda nuestra audiencia, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Chao. The drum begins to